No le den aire por Está estos bien, días. que te ordenó Macri que no me hiciera las entrevistas a mí. Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, ¿Cómo te doctor? va? ¿Cómo le va? Bien, Muy bien, bien. bien. El doctor Nelson Coronel acompañándonos Lindo en día, la mañana. ¿Cómo está? Venía a colación lo de Macri porque justo coincidió Sí. que un día que usted no estuvo porque venía el presidente Claro, ese día, claro. ¿no? Bueno, y el miércoles pasado. Claro, hubo ausente otras por un congreso actividades. médico, así que, ¿qué tema tenés para hoy? Hoy, doctor, teníamos venimos Te has rodeado de papel. Venimos con varios temas atrasados, que que la gente siempre quiere que hablemos, que planteemos. Uno de ellos tenía que ver con el suicidio, un tema que no habíamos Qué tocado en el temática, transcurso qué temática, de este ¿no? año. Un tema complejo, con muchos ribetes. Hechos desgraciados que ocurren a diario en el mundo. Después vamos a hablar un poquito de eso. A diario, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Ajá. Hay 1000 suicidios diarios, más de 1 millón por año de personas que se suicidan, pero tiene distintas connotaciones esto. Claro. ¿Sabe qué pasa? El suicidio es la tragedia de no amar la vida en última instancia, ¿no? Es la destrucción deliberada de la propia vida, ¿no? Es como una catástrofe existencial el que lleva a cabo ese hecho. Ahora, en verdad, la persona, en realidad, el suicida no quiere morir. Lo que quiere es dejar de vivir en esas condiciones. Claro. Eso es lo dramático. Por eso le decía que hay 1000 suicidios diarios en el mundo y más de 1 millón de suicidios por año más en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Es un problema muy complejo porque, a ver, ¿es lo mismo el suicida que se llena de bombas? Claro. A lo mejor para los creyentes en Alá, en Mahoma, etcétera, eso es un hecho heroico. Para la Iglesia Católica es un pecado. Seguro. Los kamikaze, el que se hace el harakiri, Claro. los suicidios colectivos que se identifican También. con un líder, ha habido acá en Sí, América sí. Latina. Sí. El esquimal, que cuando ve que ya no puede producir ni para su entorno, su familia, se aleja en ese inhóspito lugares nevado y se muere. El suicidio existe también en la naturaleza, en el mundo animal. Claro. Acuérdese que hemos dicho a veces que lo que ocurre en el mundo animal ocurre en el mundo humano. La violación existe en el mundo animal. La prostitución existe en el mundo animal, la monogamia existe en el mundo animal, la poligamia existe en el mundo animal, es decir, Claro. Y el suicidio también. Hay Ajá. mariposas, claro que es para citarle un ejemplo, Sí, hay sí, un sí. tipo de mariposa californiana que se suicida también, así que Ajá. es un problema muy complejo, ¿no? Y eso lleva a distintos enfoques, ¿no? Bueno, de lógico, esta sí, situación no es que lo tiene mismo, tantos lógico, ribetes, ahí ¿no? tenemos, las causas son siempre como en todo proceso es multideterminado. Usted no puede decir que la hipertensión se debe solamente al aumento de la renina, la angiotensina, todas esas sustancias que intervienen. No, es multideterminada. Bueno, acá también usted tiene una cuestión sociológica. No es lo mismo el intento y la consumación del suicidio en los jóvenes, donde fallece a lo mejor uno, en cambio de los gerontes de cada 100 que intentan, 27 lo concretan. Sí. De cada 100 jóvenes que lo intentan, solamente uno encuentra la consumación. Las causas ahí son distintas. Por ahí un joven puede ser problemas conyugales, familiares, de trabajo. En cambio en la vejez, el medio de vida, ¿no es cierto? Claro. El habitar, la relación con la familia, el entorno. Por eso es fundamental en este caso tratar el aislamiento y la soledad en la tercera y cuarta edad, como quien dice. Ahora, después es el problema sociológico, problema médico, puede ser, ¿no es cierto?, porque una persona atraviesa un estado de depresión u otras enfermedades, porque no pudo cumplir determinados anhelos personales, etcétera, y lo lleva a eso. Y después hay una razón sanitaria, epidemiológica, diría yo, ¿no es cierto?,
porque esto crea un gran problema sanitario, ¿no es cierto? Y a su vez, esto para prevenir esto debe haber un trabajo, porque a veces lo intenta y después lo concreta. lo concreta. Entonces, una necesidad de un trabajo institucional considerable y un equipo multidisciplinario que aborde esta temática. No existe en Chacabuco, etcétera, pero he visto que hay algunos intentos de llegar a concretar esto, ¿no? Doctor, siempre aquí tratamos de hablar de la prevención, de qué consejos puede tener la gente Claro, que seguir, ¿no? ¿Hay sí. algunas señales que uno puede ver, puede notar en esa persona? Hay etapas, ¿no es cierto? Hay etapas. A veces fantasea, como una fantasea sobre esta temática. A veces tiene un cierto aire de romanticismo el suicidio, ¿no es cierto? Bueno, ha habido acá en Argentina desde Lisandro Latorre, infinidad de personas que se han suicidado, ¿no es cierto? A veces tiene un aire romántico, fantasea sobre esto. Ahora, si sigue fantaseando y esto es reiterado, hay que tener cuidado porque ya empieza a idear el suicidio. Viene la etapa de ideación, está en el 8º piso, va a la estación de tren, mira las vías, horario de los o algunos instrumentos que pueda tener en la casa, ¿no es cierto? Desde un arma de fuego hasta cualquier otra cosa. Entonces ya viene lo que se llama ideación. Después viene una tentativa, ahí claro. Está un poco, ¿no es cierto?, lo que usted dice, que es como una consumación fallida. Ahí ya, usted sabe que ahí en eso que usted me dice, hay como señales de alarma a veces. Claro. Antes de la última etapa, que cuando hace una consumación, las señales que usted dice, me pregunta, puede haber señales directas, ¿no es cierto? Ajá. Y puede ser una nota verbal, o bien señales indirectas, empieza a aislarse, ¿no es cierto?, a ver qué más le puede, empieza a aislarse, a tener grandes sentimientos de culpa, ambivalencia, son como señales de alarma, tanto las directas como las indirectas, ¿no es cierto? Hay como una tensión afectiva, como que algo peligroso va a ocurrir, ¿no es cierto? Muchas veces lo hace para movilizar los afectos del entorno familiar, y entonces ahí donde uno tiene que estar presto, atento a lo que puede estar sintiendo esta persona, ¿no? No es de un día para el otro que por ahí lo hace, sí, pero hay siempre señales directas o indirectas, ¿no? Bien, doctor, muchas veces después la familia se pregunta, ¿no? Si tiene una explicación, por qué se suicida, por qué llegó a ese límite. Bueno, hay muchos factores, ¿no es cierto? Como dijimos, entonces pensar en lo sociológico, en lo epidemiológico, en lo médico. Ahora, yendo a lo médico, a veces se libera como una liberación de ciertos sentimientos de culpa, esa persona esos sentimientos de culpa los siente como intolerable y entonces viene el suicidio. A veces también puede ser por esas personas demasiado narcisistas, demasiado enamorada de sí mismo, y entonces se derrumba esa personalidad y la persona se suicida, ¿no es cierto? No me quiero extender porque no hay mucho tiempo, sino como una orientación. Puede ser por alteraciones del esquema corporal, eso es muy importante, ¿no es cierto? Falta de órganos, disminución o ausencia de sus funciones parciales o totales, que no son compensadas o superadas por esta persona, y le trae una gran crisis emocional. Supóngase un accidente cerebrovascular, claro. Una amputación, una ceguera. Cada uno lo enfoca de distinta manera. Borges nos llegó al suicidio y era ciego, un gran escritor como escritor, políticamente ni hablemos. Pero, ¿me entiende? Entonces como una alteración de su esquema corporal. Y después otra causa, hay varias clasificaciones del suicidio, después hacemos una síntesis, ¿no? Puede ser también por usted sabe que en toda enfermedad, en todo proceso, ninguno de nosotros somos normales. Está el normal, ponemos entre comillas, después está la neurosis, está el psicosomático, y después está la psicosis.
En la psicosis no tiene conciencia de enfermedad ni juicio de realidad. No tiene conciencia. Al psicótico hay que llevarlo al médico, por decir así, ¿no es cierto? En cambio, si usted tiene una enfermedad psicosomática o una personalidad borderline o tiene una neurosis, ¿no es cierto?, de angustia, ansiedad, él tiene conciencia de enfermedad y va al médico. En la psicosis no existen estos dos criterios, y entonces también a veces por una psicosis puede llegar al suicidio. Ahora, en general puede ser, podríamos decir, paranoico, él puede ser el paranoico y el melancólico en última instancia, también sintetizando un poco todo esto. Por ejemplo, el paranoico se suicida porque la persona tiene que eliminar el elemento persecutorio, que es lo que pasó muchas veces con nuestros héroes de Malvinas. ¿Cuántos se suicidaron? Más que en la guerra. Más que en la guerra. Seguramente esta cuestión paranoica, como que alguien lo perseguía, un inglés, eso, o cualquiera, es como un delirio. Usted sabe que un delirio es una alteración del pensamiento, a veces irreductible. Pone eso y entonces la única manera de zafar, perdóname la expresión, sí, y a los oyentes, de eso es suicidándose. Y el otro puede ser también el melancólico, ¿no es cierto? El que precisamente el sujeto se siente tan, un poco sería el depresivo, se tiene el que por narcisismo se siente tan destruido, dice, en su autoestima, que piensa que no merece vivir, ¿no es cierto? Porque en última instancia lo que sostiene también la vida es el sentimiento de autoestima, que ya viene desde el seno materno, y no me quiero extender sobre esa problemática, ¿no? Bien. A mí me parece que hablar de los factores de riesgo, claro, me parece muy importante, si a vos te parece. Sí. Generalmente hay personas que están predispuestas al suicidio, por lo menos estar atentos. Por ejemplo, esas personas que tienen bajo umbral de tolerancia a la frustración, se frustran por un examen o porque no rindió para el trabajo y esa frustración los lleva a una crisis emocional, ¿no es cierto? Las personas que tienen insomnio crónico no resuelto, ¿no es cierto? Hay intentos previos, hay que tener cuidado, porque a veces la familia, no me quiero extender, ante un intento de suicidio, ante un intento fallido, primero se conmueve, se culpa y después se olvida totalmente, sin apelar a este equipo multidisciplinario que debe estar en ese tratamiento, ¿no? Fracasos escolares en los chicos, ruptura o quiebres afectivos, incomunicación o indiferencia a la familia, ¿no es cierto? Enfermedades mentales, como le dije yo, ¿no es cierto? Como la depresión o la paranoia. Los tipos que son psicópatas, ¿no es cierto?, estafadores, delincuentes, homicidas, adicciones que tiene, personas con mucha afección a las armas, marginación social, los que tienen marginación social, o por ejemplo, o un aislamiento elegido o forzado, personas que tienen enfermedades terminales. A veces una enfermedad terminal puede llevar al suicidio, afectados por su dignidad personal, violados, ¿no es cierto? Desocupado. Claro. Usted sabe que en estos 7 meses ha habido 1.400.000 nuevos desocupados. Esa persona que perdió su trabajo, perdió su dignidad, perdió su autoestima. Y eso en una persona no preparada puede llevarlo al suicidio, ¿no? Hay mucho más para hablar de este tema que conmueve muchas veces. Ahora, para la prevención y el tratamiento, me decía usted, yo diría que la primera regla es la prevención, ¿no es cierto? Del suicida. Sí. Y entonces, ante toda amenaza de suicidio debe ser tomada en serio. Y la atención es multidisciplinaria. Primero, entonces, la atención psicológica, ¿no es cierto? La atención psicológica que modifica el mundo interno del paciente. Después, la atención psiquiátrica con respecto a los medicamentos a usar.
El acompañante terapéutico acá no existe. En Inglaterra todo intento fallido de suicidio, por decir un país, hay personas que concurren y lo acompaña a esta persona en las compras, en los pagos que tiene que hacer, en ir al cine, en la lectura. Acá realmente todo aislado, y aislado no es un buen tratamiento, que lo vea el psicólogo por allá, claro, el médico psiquiatra por allá, etcétera. Y también hay muchas veces los que se llaman grupos de autoayuda, ¿no? Que buscan reconstruir esos lazos sociales del suicida. Se transita el dolor de cada uno, cada persona tiene lógicamente una problemática distinta que lo llevó a ese acto, ¿no? Pero lo común a todo es el dolor compartido, eso, y eso ayuda muchísimo a elaborarlo y ayuda mucho a la persona que ha intentado un acto suicida y que después no lo ha concretado. Claro. Hay mucho más para hablar, pero sí, bueno. Pero hemos dado un pantallazo, un panorama. Por ejemplo, los pesticidas, por ejemplo, ¿no? Entre otras sustancias, yo quería decir, por ejemplo, no solamente a veces con medicamentos, con armas, por ejemplo, en China o en este país que se llama Sri Lanka, los pesticidas, que hoy se está hablando mucho, es muy utilizado para el acto suicida, es muy utilizado. Es muy complejo. Usted sabe que hay, ya con esto termino, ya esto es más, hay una base neurobiológica también de cuando hablamos de todas estas causas, etcétera. Hay un metabolito de una sustancia, ¿no es cierto?, que es la serotonina, que es una sustancia presente en el cerebro, que hay incluso antidepresivos que inhiben a esta sustancia, un neurotransmisor. Hay un metabolito de esta sustancia, uno lo pudiera medir, si ese metabolito, no viene el nombre, se llama, si usted quiere, 5-hidroxindol acético, cuando disminuye, usted lo pudiera medir en sangre, pero no lo vamos a hacer a las personas eso, claro. Cuando está disminuido es predictor de suicidio, predictor. Es como yo le mido a usted la presión arterial y sabemos que es predictor de que lo pueda llevar a un accidente cerebrovascular, a una insuficiencia cardíaca, a una cuestión coronaria, a cualquier, o una diabetes, pero esto no se puede hacer. Claro. Medir la presión arterial no es lo mismo que medir este predictor. Si disminuye mucho, pasa que hay en el cerebro, eso es lo que llama hoy las neurociencias, la psiconeuroinmunología. Hay un núcleo que elabora determinadas sustancias y este núcleo puede hacer una agresión hacia adentro a través de esto o una agresión hacia afuera. Claro. Aparte, en el ser humano, ya lo describieron muchos grandes médicos como Freud, está el tánato y eros. Eros es la vivencia de vivir, de amar, de querer. Y está tánato, que es el de la muerte, ¿no? En todo está presente. Hay mucho más para hablar sin duda, en esto. Un tema muy interesante. Muy interesante. Sin duda. La verdad que... Muy bien, doctor. Bueno, no, un momento, pero entonces, por lo menos... Estar alerta a las señales, claro. Eso es lo que... ¿no es cierto? Estar alerta y consultar. ¿No? Consultar ante cualquier señal de la que usted estaba describiendo. Bueno, doctor, siempre lo consultamos.